Ya, entonces acá les voy a compartir la presentación. Hoy día, como les decía, vamos a continuar viendo ondas, ya todo el tema de ondas. Vamos a distribuirlo en 5 clases. Ya tuvimos nuestra primera clase la semana pasada y esta sería la segunda clase del PREUCREPS. Todos bienvenidos eh, al preuniversitario. Y les tengo que avisar que en abril vamos a tener una clase de matemática, ¿ya? Para que estén atentos ahí para revisar la fecha. Es la segunda semana de cada mes, ¿ya? Entonces sería la segunda semana de abril y les vamos a comunicar la fecha con anticipación, ¿ya? Em, Ahora sigamos con física, clase número 2, sonido. Y vamos a partir con un resumen de lo que vimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada vimos ondas, pero ¿qué vimos específicamente? Hagamos un recuerdo de los conceptos relevantes que vimos. Primero, ¿qué transmiten las ondas? Esto es súper importante que lo manejen y lo recuerden. Los leo en el chat. ¿Recuerdan qué transmiten las ondas o qué no transmiten? Ya, aquí Mari nos recuerda que una onda es una vibración, sí, es como una vibración que se propaga, pero estas vibraciones, ¿qué transmitían? Energía, muy bien. Julie, no estuvo la clase pasada, pero perfecto. Tienen que recordar que las ondas transmiten energía, no materia. Sí, eso es súper importante. Transmiten energía, no materia. Ya, muy bien. Sigamos recordando, vimos conceptos también como longitud de onda y amplitud. Si yo tengo el perfil de una onda, así por ejemplo, acá notar que tengo dos ciclos. Tengo un ciclo, otro ciclo. Tengo dos ciclos y amplitud es qué tanto se aleja esta perturbación o esta vibración desde el eje de equilibrio hasta el punto máximo, ¿sí? Entonces, esta distancia sería la amplitud, mientras que la longitud de onda es qué tan largo es un ciclo, ¿sí? Esta sería la longitud de onda. Entonces, tienen que distinguir bien que la amplitud es la máxima elongación y longitud de onda sería el largo de un ciclo, ¿sí? También tienen que distinguir entre periodo y frecuencia. Recordar estos temas conceptualmente, más que una fórmula. Periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo y frecuencia sería el número de oscilaciones en un segundo. En el sistema internacional, el periodo lo medimos en segundo, porque es tiempo, y frecuencia en hertz, que es ciclo dividido segundo, ¿sí? Y bueno, recordar que había una fórmula, la fórmula de ondas que se tienen que aprender, que voy a borrar acá, recordar que es velocidad igual lambda por f. Esto escríbalo por ahí, no sé, en un cuadernito, en la mano, porque tiene que manejar esta expresión. Ya de hecho está explícito en el temario de BEMRE que tienen que conocer la relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. ¿Sí? Así que esta es la ecuación que se tiene que aprender. ¿Sí? Hola Elias, bienvenido. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior. ¿Sí? ¿Qué más? Vimos la clasificación de una onda. Recuerden que podía ser mecánica o electromagnética, según si se podía propagar en el vacío o no. Las que se pueden propagar en el vacío son electromagnéticas. Las que no se pueden propagar en el vacío son mecánicas. ¿Sí?
Y bueno, recordar que ambas, o sea, mecánicas y electromagnéticas, se pueden propagar en medios materiales. ¿Sí? ¿Qué otra clasificación había? Si era longitudinal o transversal. Y para saber si se acuerdan de eso, esta onda que aparece en este dibujito, ¿es longitudinal o transversal? Transversal, muy bien. ¿Hacia dónde se propaga la onda? Hacia allá. Y si veo un trocito de la cuerda, ¿en qué dirección vibra? En esta dirección. Entonces, estas direcciones son perpendiculares, por lo tanto, esta onda es transversal. Mecánico-electromagnética sería mecánica, ¿cierto? Porque necesita la cuerda para propagarse, necesita un medio material. Y lo último, viajera o estacionaria, bueno, ahí tenemos que estudiar la distribución de la energía. Si yo muevo acá y esta perturbación se propaga hacia allá, entonces sería viajera. Muy bien, Mary. Súper. No sé si hay alguna duda de la clase anterior para revisarla antes de comenzar. ¿Ninguna? Ya. Seguimos entonces. Bueno, hoy día vamos a estudiar sonido, ¿sí? Vamos a reconocer el sonido como una onda, ver el efecto Doppler también y algunas de las características principales del sonido que son las que están en el temario de la PAES. Elías, ¿podrías silenciar su micrófono, por favor? Acá yo puedo solo solicitarle que lo silencie. Bueno, ahí ya. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Comencemos entonces. Primero, ¿qué es el sonido? El sonido efectivamente es una vibración, ¿sí? Se puede modelar como una onda porque pasa que, bueno, cuando uno habla, por ejemplo, nuestras cuerdas vocales perturban el aire que hay cerca de ellas, como que la empujan, ¿sí? Y estas moléculas a su vez empujan el aire que está en la proximidad y así sucesivamente hasta que llega a nuestro oído y eso nuestro cerebro lo interpreta como sonido, ¿sí? Esas vibraciones que llegan lo interpretamos como sonido siempre y cuando estén dentro de un rango que lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bueno, es una onda mecánica porque necesito que algo esté vibrando, ¿sí? Es una onda mecánica, no electromagnética, y es longitudinal porque como vemos acá, bueno, acá se ve una ilustración de un diapasón vibrando, entonces esto genera una onda sonora. Si vemos, esta perturbación se propaga hacia allá, en esta dirección. Y si vemos una partícula de aire, se mueve en esta dirección, ¿sí? Como que va y viene, va y viene. Estas dos direcciones son paralelas. Entonces, por eso clasificamos el sonido como una onda longitudinal, ¿sí? Porque la dirección de vibración del medio es la misma dirección en la que se propaga la onda. ¿Sí? Entonces, el sonido, en resumen, es una onda mecánica y longitudinal. Bueno, acá todo sonido es producido por un objeto material que vibra. Algo tiene que generar esta perturbación y así es que se produce el sonido. Algo perturba este medio y esa perturbación se propaga y se genera lo que conocemos como sonido. Acá está el ejemplo que les mencionaba. Este diapasón vibra y perturba las moléculas de aire que hay en su proximidad
y después estas chocan con las que están más próximamente y así sucesivamente y se va propagando el sonido. Si hacemos un zoom a esta situación, vemos lo siguiente. Vemos que esto sería como el diapasón que está perturbando el aire en este caso. Y bueno, las partículas que están acá chocan a las que están al lado y así sucesivamente. Y así se genera el sonido que nosotros escuchamos. ¿Sí? Entonces ahí, en este zoom, es más evidente que el sonido es una onda longitudinal. ¿Sí? La perturbación se propaga en esta dirección, hacia allá. Y si veo una pelotita, veo que vibra así, en la misma dirección en la que se propaga la perturbación. ¿Sí? Así que es una onda longitudinal. Y bueno, esas serían las principales características del sonido. Yo les había dicho que si estas perturbaciones llegan a nuestro oído, lo interpretamos como sonido siempre y cuando estén en un rango. ¿Cuál es ese rango? Es de 20 a 20.000 Hz. A eso le llamamos rango audible porque es lo que interpretamos como sonido. Si está bajo 20 Hz, nosotros no lo vamos a percibir y lo vamos a clasificar como infrasonido. ¿Sí? Y por ejemplo, las ondas sísmicas están en el rango del infrasonido. ¿Sí? O sea, su frecuencia es menor a 20 Hz. En cambio, en el otro extremo está el ultrasonido, que serían 20.000 Hz o más. ¿Sí? A partir de 20.000 Hz lo clasificamos como ultrasonido. ¿Sí? Y bueno, el rango audible, ya lo dijimos, lo que interpretamos como sonido es desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Sí, es como fácil de recordar, 20 a 20.000 Hz. Bueno, acá hay otros ejemplos de infrasonido y ultrasonido. Infrasonido, algunos animales, como los elefantes, emiten y perciben infrasonidos. Las ondas sísmicas también. Y por aquí, de ultrasonido, están las ecografías de ultrasonido y otros animales se comunican y perciben ondas de ultrasonido también, como los delfines. Respecto a esto, yo les aconsejaría manejar el rango audible, ¿sí? De 20 a 20.000 Hz y manejar el concepto de infrasonido, que es bajo 20 Hz, y el concepto de ultrasonido, que es sobre 20.000 Hz. Y con eso estarían al otro lado. Ahora pasemos a las características del sonido. Pero antes quiero saber si hay alguna duda. ¿Sí? ¿Ninguna? Ya, entonces comencemos con las ¿De la características. clase o existencial, profe? Ah, de la clase. ¿Cómo está, Amaro? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Aquí llegando tarde, pero aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Eh, mm, Me refería a de la clase. Sí, no sé si hay alguna duda de la clase. ¿Ninguna? Ya, ¿todo bien? Ya, perfecto. Entonces, veamos las características del sonido. Esto es importante porque está en el temario de MRE, ¿ya? De la PAES, así que atención acá, ¿sí? Bueno, que estas características, perdón, nos permiten diferenciar un sonido de otro, ¿sí? Podemos clasificar el sonido. La primera característica es el volumen o intensidad, ¿sí? Y la ventaja de esta característica es que el significado físico coincide con el significado coloquial que le damos a la palabra volumen.
¿sí? Volumen tiene que ver con la intensidad sonora. Si alguien está hablando así, está hablando con más volumen que si alguien habla así. ¿Sí? Entonces usted es capaz de distinguir el volumen de un sonido. ¿Sí? Este es bajo volumen, o sea, baja intensidad. Y esto sería mayor volumen o mayor intensidad. Ahora, esto tiene que ver con las características de las ondas, ¿ya? Así que a cada característica le vamos a asociar una característica de las ondas, ¿sí? También está el tono o altura, y eso sería como em, si es un tono alto o tono bajo, así como grave o agudo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle y como les dije, cada una de estas características se relaciona con una característica de la onda sonora, ¿sí? O sea, amplitud, frecuencia, forma de la onda, etc. Ah, y la tercera característica es el timbre, que nos permite diferenciar qué cosa es lo que está emitiendo el sonido. Ahora veámoslos eh, cada una en detalle, ¿sí? Pasemos a estudiar las características del sonido en detalle y veamos con qué característica de la onda se relacionan. Vamos allá. Ya, como dijimos, volumen e intensidad, podemos clasificar el sonido como un sonido eh, débil, que sería esto, o un sonido intenso, que sería con mayor volumen. ¿Con qué se relaciona esta característica del sonido? Con la amplitud. Ya recuerden que la amplitud era qué tanto se aleja esta perturbación del eje de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el volumen o intensidad se relaciona con la amplitud. ¿Ya? Y tiene que ver con la energía que transporta la onda. ¿Sí? O sea, mientras más intenso es un sonido o ruido, mayor intensidad transporta. ¿Cómo medimos esa intensidad? La medimos en decibeles. ¿Sí? Esa es la unidad de medida del volumen o intensidad, el decibel. Y esta escala de medida es logarítmica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo aumento de 20 a 40, no estoy identificando sonidos que uno tiene el doble de energía que el otro, sino que es mucho más. Es como la escala Richter, que mide la intensidad de los sismos, lo mismo, ya es la misma idea. Si yo avanzo al doble, no es que haya el doble de energía, sino que es mucho más. ¿Sí? Esto es una escala logarítmica. Aquí hay algunas referencias, por ejemplo, un susurro serían 30 decibeles, una conversación normal como ahora, o sea, si yo mido acá en mi casa, habrían 45 decibeles más o menos, pero si salimos a la calle, no sé, a las 6 de la tarde, probablemente vamos a medir 80 decibeles, 90 decibeles. Y bueno, acá 110 sería un concierto, 120 el umbral del dolor. Ya ahí empieza a generarse daño auditivo importante a los 120 decibeles. Ya ojo que ese es el umbral del dolor. Y bueno, acá aprovecho de concientizar un poquito en cuanto a exponerse a ruidos intensos, porque las células auditivas se van muriendo y esas células auditivas no se regeneran. ¿Ya? O sea, uno nace con cierta cantidad de células auditivas y al estar expuesto a ruidos intensos o sonidos con demasiada intensidad, estas células se van perdiendo y nuestra audición se va deteriorando. No sé si
han visto estas típicas aplicaciones de generadoras de frecuencia, donde uno, claro, puede generar frecuencias desde 20 a 20.000 Hz y más, ¿sí? ¿Y qué pasa? Uno debería escuchar de 20 a 20.000 Hz, pero uno escucha un intervalo menor, no sé, quizá de 100 a 19.000, por dar un ejemplo. Y sí, haga la prueba, descargue estas aplicaciones que generan frecuencia y claro, se va a dar cuenta de que su rango auditivo no es de 20 a 20.000 Hz, sino que es mucho más acotado. ¿Sí? Pero bueno, el dato que tenemos que manejar es de el rango auditivo de una persona sana. ¿Sí? Ese es el parámetro para definir el espectro auditivo. Ya se supone que es de una persona sana. ¿Sí? Eso respecto de el volumen o intensidad. Estoy atenta al chat por si acaso, por si tienen alguna duda, o me interrumpen nomás. ¿Sí? Aquí hay dos ondas que representan un sonido intenso. Voy a marcar acá. Este sería un sonido intenso y este sería un sonido débil. Y acá voy a dibujar un sonido mucho más intenso que los dos. ¿Sí? Entonces, mientras mayor es la amplitud, mayor es el volumen. ¿Sí? O sea, mayor cantidad de energía es la que transporta este sonido. ¿Sí? Entonces, recordar que el volumen se relaciona con la energía que transporta la onda y la característica involucrada, la característica de la onda involucrada es la amplitud. Eso respecto del volumen. Y bueno, este sonido, si lo emitimos, sonaría como ahí. En cambio, este sonido débil sonaría como así. O quizá así. Ya, no sé si se alcanza a percibir, pero recordar, sonido débil, sonido intenso, ¿ya? Eso es volumen o intensidad. Ahora veamos tono o altura. Acá el tono o altura, la característica asociada a esta característica del sonido es la frecuencia. ¿Sí? El tono o altura nos permite clasificar un sonido como grave o agudo. ¿Ya? Este sería un sonido grave, es lo más grave que puedo hacer. Y este sería un sonido agudo, ¿ya? O sea, mi voz es más bien aguda que grave, ¿sí? Aquí, ejemplo de sonido grave. A ver, busquemos ahí. Sonido grave. Y sonido agudo. ¿Sí? Y ahí vamos de un sonido más grave a sonidos más agudos. Hay un sonido súper agudo. Y el sonido más grave que puedo hacer. ¿Sí? Aquí vamos a ver ilustrado un sonido grave comparado con un sonido agudo. Si se fijan, el sonido grave en un espacio determinado, no sé, esta distancia, hay 1, 2, 3 ciclos. En cambio, en un sonido agudo, en la misma distancia, voy a encontrar muchos más ciclos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ciclos. ¿Sí? Entonces, sonido agudo, mayor frecuencia. Sonido grave, menor frecuencia. ¿Sí? Entonces, recordar que el tono o altura
se relaciona con la frecuencia de una onda. A mayor frecuencia, más agudo es el sonido, y a menor frecuencia, más grave es el sonido. ¿Sí? Ese es el tono o altura. Y bueno, falta una característica. Nosotros el año pasado les pedí que imitaran a alguien o yo imité a alguien. Y claro, al final era para introducir el timbre, que es la característica del sonido que nos permite diferenciar qué cosa es lo que generó esta perturbación que originó el sonido, ¿sí? Y el timbre depende únicamente de las características físicas del cuerpo que vibra, ¿sí? Que vibra y que genera el sonido. Acá hay varios ejemplos. Este es el sonido de un diapasón. Aquí, este es el sonido de un diapasón, que es este metal que uno golpea y emite una nota, ¿sí? En general una nota La, de 440 vibraciones por segundo. ¿Y cómo lo vemos? Así, ¿sí? Ordenadito, una sola, una sola onda, ¿sí? En cambio, si vemos la onda generada en una flauta, se ven estas pequeñas imperfecciones o variaciones. Entonces, eso es porque la flauta genera varios sonidos a la vez que tienen diferentes frecuencias y estos sonidos se mezclan, se combinan y al final se genera esta onda que es la combinación de todos los armónicos que emite la flauta. La voz humana tiene más, digamos, como imperfecciones o irregularidades. Y el violín lo mismo. Si se fijan, todos estos perfiles de onda son diferentes. Y eso es lo que nos permite distinguir la voz de una flauta o un violín o una guitarra, ¿sí? Entonces, el timbre tiene que ver con las características físicas del cuerpo que emite este sonido y en un perfil lo distinguimos con estas irregularidades, ¿sí? Y como todas estas ondas son diferentes, nosotros podemos identificar, un violín es el que está sonando, o un contrabajo, o una persona es la que está cantando, ¿sí? Entonces, esa es la característica del timbre, ¿sí? Nos permite identificar qué cosa está emitiendo el sonido. Hagamos una pausa para repasar cada una de estas características del sonido. Aquí hay dos columnas. En una están las características del sonido y en la otra hay algunas características de la onda, excepto esta, ¿sí? Tenemos que relacionar cada una de esta columna con una de allá, ¿sí? Entonces díganme ustedes cuál va con cuál. Va a sobrar una acá. ¿Cuál va con cuál? Piénselo. El volumen con la amplitud, dice Elías. Muy bien, perfecto. El volumen, no alcanzo. Ahora sí. El volumen va con la amplitud. Perfecto. Julie dice el tono con la frecuencia. Muy bien, perfecto. ¿Y el timbre? ¿Con qué iría asociado? Con las características físicas del cuerpo
Ay. O con la rapidez de propagación. Ah, ya, perfecto. Amaro dice sí. Y Julie, timbre, características. Muy bien. Elías dice con las características físicas. Muy bien, perfecto. Entonces, este sería como el resumen de las características del sonido, ¿sí? Volumen lo relacionamos con la amplitud, tono de altura con la frecuencia y el timbre con las características físicas del cuerpo que emite el sonido, ¿sí? Súper. Ahí está la síntesis por si quieres sacar foto, un minuto. Y seguimos. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. Ya. Respecto de la transmisión del sonido, bueno, el sonido se puede transmitir, o sea, puede pasar de un medio a otro. Por ejemplo, uno puede emitir un sonido en el agua y el sonido se propaga por el agua, y si se encuentra con aire, bueno, el sonido tiene la capacidad de transmitirse hacia el aire, o sea, se va a seguir propagando por el aire. Tengan siempre presente de que cuando una onda se encuentra con el límite con otro medio diferente, una parte se va a transmitir y la otra se va a reflejar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora les comento que las ondas siempre tienen eso, de que una parte se transmite y otra como que rebota, como que se sigue propagando por el mismo medio, ¿sí? Salvo en un caso que también lo veremos más adelante, ¿sí? Que es la reflexión total interna. ¿Qué más? Oh, aquí va pasando una ambulancia. Efecto Doppler. Eso, eso es lo que viene. Gracias. Estaba todo calculado. Sí, de hecho, Sí, es usted llamó a la lo... ambulancia, yo creo. Sí, acá está. Sí, bueno, no sé si se fijaron, si no, quedó en la grabación, ¿ya? Entonces pueden volver a la grabación y ver, o sea, escuchar la ambulancia que pasó. ¿Se alcanzó a escuchar o no? Pasó por hartas fases. Al principio creía que era un gato gritando, después creía que era una guagua y después ya se sintió. Ah, ya, algo se escuchó. Bueno, entonces aprovechemos de ver qué pasó, porque tenemos que ver efecto Doppler. En el temario de EMRE está el efecto Doppler de manera cualitativa. ¿A qué se refiere eso? Describir las características, ¿sí? O sea, no fórmulas, ¿sí? Eso en palabras simples, no fórmulas. Tenemos que comprender el concepto. Y bueno, aquí hay un dibujito. Esto rojo que parpadea sería la ambulancia. Y este puntito verde seríamos nosotros que escuchamos el sonido de la ambulancia. Entonces, ¿qué pasa? La ambulancia emite un sonido y el frente de onda se propaga como en 3 dimensiones, ¿sí? Como imaginen esferas, ¿sí? Esferas que se van alejando y que son concéntricas. Entonces, la ambulancia emite estos frentes de onda y como se va moviendo, pasa que mientras se acerca, estos frentes de onda están más juntitos. O sea, la onda es más así, ¿sí? Como que los frentes de onda están más juntitos. Pero cuando se aleja, los frentes de onda se alejan también. Entonces la onda que percibimos
la veríamos más así, ¿sí? Con los frentes de onda más alejados. Entonces, díganme ustedes, ¿qué pasa con la frecuencia cuando la ambulancia se acerca? ¿Aumenta o disminuye? O sea, ¿la percibimos mayor o menor cuando se acerca? Voy a escribir acá. Cuando la ambulancia se acerca, ¿la frecuencia la percibimos mayor o menor? Miren el dibujito acá. Si comparo esto con esto, ¿la frecuencia acá es mayor o menor? Muy bien, acá sería mayor. Y cuando la ambulancia se aleja, la frecuencia percibida sería menor. Ojo que aquí hablamos de frecuencia percibida, que también se le llama frecuencia observada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que qué frecuencia percibe quien escucha el sonido? ¿Sí? A eso se refiere frecuencia observada. ¿Sí? Acá, cuando la ambulancia se acerca, escuchamos una frecuencia mayor, o sea, un sonido más agudo de lo que en verdad es. ¿Sí? Entonces ahí Amaro pensó que era un gato, no sé, algo, alguien llorando, y claro, después se dio cuenta, es una ambulancia, ¿sí? Cuando la ambulancia se acerca, se escucha más agudo, ¿sí? Un sonido más así, más agudo. En cambio, cuando la ambulancia se acerca, el sonido que percibimos es más grave que el sonido que emite la ambulancia, ¿sí? O sea, es un sonido más así, ¿sí? O sea, aquí la ambulancia como que va acercándose y ahí sería cuando se va alejando, ¿sí? Entonces, cuando la ambulancia se acerca, la escuchamos más agudo porque estos frentes de onda como que quedan más juntitos y la frecuencia observada es mayor, ¿sí? O sea, la frecuencia que percibimos es mayor. Y cuando la ambulancia se acerca, escuchamos un sonido más grave y es porque la frecuencia observada es menor, ¿sí? O sea, menor frecuencia porque los frentes de onda quedan más alejados entre sí. Eso sería el efecto Doppler. Solo tengo una cosa que agregar acá para el efecto Doppler. Este efecto Doppler no es que la frecuencia cambie, ¿sí? De hecho, la frecuencia que emite la ambulancia no cambia, es siempre la misma. ¿Qué pasa? Que como hay un movimiento relativo entre quien emite el sonido y quien lo escucha, es que ocurre este efecto Doppler. Y lo que cambia es la frecuencia observada, o sea, la frecuencia que percibe el observador, ¿sí? En resumen, no hay un cambio de frecuencia, ¿sí? Lo que cambia es la frecuencia percibida, ¿sí? La frecuencia observada, ¿sí? Eso como aclaración. Y siempre que haya movimiento relativo entre la fuente y el observador, va a existir efecto Doppler. Si no hay movimiento relativo entre fuente y observador, no va a haber efecto Doppler. ¿Sí? Ejemplos de cuando no hay efecto Doppler: si la ambulancia está quieta y el observador también está quieta,
Y un ejemplo menos obvio sería cuando la ambulancia se va moviendo, no sé, a 50 kilómetros por hora y un auto al lado de ella también se mueve a 50 kilómetros por hora. Ahí, claro, los dos están en movimiento, no están en reposo, pero uno respecto del otro no se está moviendo, ¿sí? Porque los dos van a 50 kilómetros por hora. No hay un movimiento relativo entre la ambulancia y el auto, ¿sí? Y como no hay un movimiento relativo entre el observador y quien emite el sonido, es que no hay efecto Doppler. Sí, o sea, si los vehículos van así, misma velocidad, no hay efecto Doppler. Pero si uno va a 60 y el otro a 50, sí va a haber un movimiento relativo y por lo tanto sí va a haber efecto Doppler. ¿Sí? Eso. En resumen, si hay un movimiento relativo entre fuente y observador, sí hay efecto Doppler. Pero si no hay movimiento relativo, no hay efecto Doppler. Y bueno, ese sería el efecto Doppler. No sé si hay alguna duda. Aquí les dejo la animación de nuevo de que la ambulancia se va acercando, entonces aumenta la frecuencia y cuando se aleja disminuye la frecuencia percibida. ¿Sí? Eso sería respecto a efecto Doppler. ¿Sí? Ah, y aquí está lo que les decía, que en el efecto Doppler percibimos un cambio aparente en el tono del sonido. Eso quiere decir que la frecuencia que emite la ambulancia en este caso no cambia. Lo que cambia es lo que se percibe. ¿Sí? Eso, no sé si hay alguna duda con efecto Doppler. Si no, aquí simplemente mencionar la diferencia entre sonido y ruido. Ruido, clasificamos cualquier sonido o cualquier onda que sea irregular y que sea molesta al, a la audición, ¿sí? Si algo es molesto, lo clasificamos como ruido. Esta clasificación es bien subjetiva y fíjense que no necesariamente algo con, o sea, una onda sonora con gran intensidad la clasificamos como ruido. También puede ser algo de baja intensidad y que aún así sea molesto, como por ejemplo una gotera en la noche. ¿Sí? En la noche está todo en calma y empieza a sonar una gotera. Ya. La intensidad de ese ruido es bajita, pero como es molesta, lo clasificamos como ruido, no como sonido. ¿Sí? Entonces, esta diferencia es más bien subjetiva. Bueno, acá les voy a dejar algunas preguntas. No las vamos a resolver todas porque a las 8 tengo, no, perdón, a las 9. A las 9 tengo una clase. Pero de todas formas, se las voy a dejar acá. Así que aquí, voy a volver a la anterior. Aquí. Esta pregunta apareció en el electivo, pero el tema que aborda es de módulo común. Así que se las dejo. Yo diría que esta pregunta es más de comprensión lectora que de física, ¿sí? Acá voy a leer la pregunta, ya para que la analicemos. La tabla a continuación presenta los rangos auditivos de distintas especies. Una estudiante describe el rango auditivo de una especie en particular de la siguiente forma. A pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, esta supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos. Sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie. ¿A qué especie se refiere la estudiante?
Entonces, ¿qué conocimiento previo necesitamos para contestar esta pregunta? Ninguno. Esta pregunta es netamente de habilidades científicas, en particular, interpretar información. Acá, todo lo que necesita para responder correctamente está en esta tabla, ¿sí? Entonces, como se fijan, no necesitamos un conocimiento previo para responder correctamente esta pregunta. Simplemente tengo que ir leyendo acá e ir descartando, ¿sí? Aquí, bueno, les dejo esta imagen para que le tomen foto. La vamos a revisar al inicio de la próxima clase. Aquí. Ya. Bueno, entonces me imagino que ya le sacaron foto. Lo vamos a comentar la próxima clase. Acá les dejo otro ejercicio tipo PAES y tipo, esta diría que es tipo PBT, ya la anterior es 100% PAES. Esta pregunta yo la clasificaría como pregunta PBT. Ya, la dejo ahí para que saquen foto. Acá sí necesitamos un conocimiento previo, ya por eso les dije que la clasificamos como tipo PDT y no tipo PAES. La leo. Dos ondas sonoras, S1 y S2, se propagan por un mismo medio líquido. S1 tiene una longitud de onda de 0,8 metros y se propaga con una rapidez de 800 metros dividido segundo. Si la frecuencia de S2 es 500, ¿cuál de las siguientes comparaciones entre las magnitudes físicas de las ondas S1 y S2 es correcta? Entonces, si se fijan, me dan longitud de onda, rapidez en una, y en otra me dan la frecuencia y me dicen que es el mismo medio líquido y son ondas sonoras, ¿sí? Entonces, ¿qué me quieren decir que se propagan por un mismo medio líquido? Eso quiere decir que tienen misma velocidad, misma velocidad. Ah, eso no lo mencioné con detalle, pero lo menciono ahora. Las ondas sonoras, su velocidad de propagación solo depende del medio material por el que se propagan, ¿sí? O sea, la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente de 340 metros por segundo y, no sé, en el agua más de 1000. Pero el detalle es que si por un medio un sonido se propaga a 800 metros por segundo, entonces cualquier sonido de cualquier frecuencia se va a propagar a 800 metros dividido segundo, ¿sí? O sea, en un medio la velocidad va a ser una para cualquier sonido, ¿sí? O sea, para cualquier sonido con cualquier frecuencia, ¿ya? Y eso es súper importante a la hora de resolver ejercicios que tienen que ver con ondas sonoras, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito saber para resolver este ejercicio? Necesitas saber que la velocidad de cualquier onda sonora va a ser la misma en un mismo medio, ¿sí? Y me dicen que S1 y S2 se propagan por un mismo medio líquido. O sea, me están diciendo misma velocidad para ambas, ¿sí? Eh, bueno, y lo otro tiene que saber la fórmula de ondas, que es velocidad igual lambda por F. Sí, entonces, sabiendo esta fórmula, sabiendo que la rapidez del sonido es la misma en un medio, ¿sí? O sea, solo cambia
si cambio de medio, ¿sí? O sea, si la onda cambia de medio, ahí cambia la rapidez, pero todas las ondas de cualquier frecuencia tienen la misma velocidad en un mismo medio, ¿sí? Eso necesitas saber para este ejercicio. Voy a limpiar lo que hice para que saque foto. Ahí está, para la foto. Y acá tenemos otra pregunta. Una onda se propaga, no, una onda sonora se propaga desde un emisor R a un receptor S. Al observar las características de la onda en ambos dispositivos, se determina que la longitud de onda emitida es diferente a la recibida. ¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para explicar la situación descrita? Bueno, acá dejo para que le saquen foto. Y acá está la pregunta de cierre, que está, si la vamos a desarrollar, primero leámosla y veamos qué necesitamos saber para responderla. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Aquí me preguntan cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno. Y qué fenómeno que en reposo el sonido percibido es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Sí? Y me preguntan cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno. Entonces, ¿qué necesitamos saber para resolver correctamente este ejercicio? Efecto Doppler. Ya tenemos que manejar el efecto Doppler. Aquí, Julie, no alcanzó a sacar foto. Me devuelvo. Ahí está. Voy a borrar las rayas. Ahí está. ¿Sí? Ya, de nada. Ya, ahora, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Acá me dicen, cuando la sirena de una ambulancia está quieta, se escucha diferente a cuando la ambulancia se aleja. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones explica este fenómeno? Aquí. Ya, aquí ya han respondido algunos a la pregunta. La correcta es la E, los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más separados. Sí, esa sería la respuesta correcta. Aquí, ojo que hay un distractor importante y común que usa DEMRE, que es escribir cosas que efectivamente son así, que son verdaderas. O sea, si yo leo la alternativa, es verdadera, pero si leo el enunciado, no es la alternativa correcta, ¿sí? Ese es un distractor súper habitual que usa DEMRE, ¿ya? Así que nunca elija una alternativa porque usted sabe que eso es verdad, ¿sí? Veamos a qué me refiero concretamente. Acá dice, la intensidad del sonido emitido por la sirena, alejándose, disminuye progresivamente. O sea, el volumen va disminuyendo. Sí, es así. Pero me preguntan por qué se percibe diferente
cuando está quieta, de cuando se está alejando. O sea, la pregunta apunta a efecto Doppler. ¿Ya? Entonces, esto es así, pero no es la respuesta correcta. ¿Sí? Viendo el enunciado, esto lo descartamos. Sigamos leyendo. Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. No, eso no. Ya dijimos que la velocidad del sonido es una en un medio y ya. Siempre velocidad constante en un mismo medio. Entonces no se propagan ni más lento ni más rápido. Y después dice, los frentes de onda que emite la sirena alejándose, ¿llegan más juntos? No, llegan más juntos cuando se está acercando. Entonces, descartada. ¿Y los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose, llegan más separados? Sí, esa es la respuesta correcta. Así que, muy bien, la respuesta correcta a esta pregunta es la E. Y eso sería la clase de hoy. Voy a detener la grabación acá.